www.redenmedios.org. Saludando a nuestro queridísimo Nahual. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto estar por acá, no sé si me escucho. Sí, te escuchas. Perfecto. Perdón el retraso, gente, ya saben. ¿Mental o de temporal? No, ese ya me descuís con Rojo, que también esperemos que ya conozcan y que si no, pues se vayan familiarizando con él para que nos tengan bien ubicados. Y como bien les decía al principio de esta emisión, hoy nos acompaña Santiago Franzoni. ¿Cómo estás? Siempre tengo esa bronca con tu apellido. Pues déjalo en Santiago y te evitas de problemas. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Pues, griposos. Yo nada más es la tos de la corredera. Pero firmes ante el programa, como siempre. Muy bien, muy bien. Hoy vienes a platicarnos de algo interesante, precisamente la canción que escuchábamos de Porta habla precisamente de eso, ¿no? De la gente que tiene algún problema emocional o físico o sobrepeso o a la inversa. Perdón, para aquellos que no conozcan a Santiago, por favor, dinos quién es. Santiago. Estás asumiendo que la gente lo conoce y está bien, pero... Santiago es psicólogo. Y estuvo con nosotros, viniste a presentar tu taller sobre el manejo de las emociones y nos hablabas sobre el poder de la mente en la ocasión anterior. Y bueno, como psicólogo y como profesional en la materia está capacitado y ha tomado muchos cursos sobre el manejo de las emociones y superación personal, y por eso es que se va a volver un invitado recurrente en este programa. Okay. Ahora sí, estábamos platicando sobre esa cuestión. Fíjate que a mí se me complica esto de lo que engorda es la emoción, porque, bueno, hay gente que dice que engorda o que come mucho porque está deprimida, o otros que comen porque están muy felices, pero ¿cómo se maneja esto, Santiago? Bueno, primero defínenos qué es eso de ¿qué es la obesidad emocional? Sí, sobrepeso emocional. Sí, bueno, el sobrepeso emocional es, podríamos decir que es como la causa, o ya vamos directo cuando estamos diciendo sobrepeso emocional a que la causa precisamente es emocional, ¿no? De la obesidad. Entonces nosotros encontramos que muchas veces las personas no somos conscientes de esta parte, ¿no? Hay veces que las personas buscan adelgazar a través de una dieta, a través de ciertos tratamientos, a través de la mesoterapia, por ejemplo, a través de masoterapia, a través de muchas terapias. Las personas buscan bajar de peso, pero el 80% de las personas vuelven al peso que tenían antes, o peor, ¿no? Que es como se le dice vulgarmente, rebotan. Y ¿cómo es este juego de emociones? ¿Qué es lo que provoca la obesidad? Fíjate que es muy interesante porque obviamente también tratamos una parte que es orgánica, es decir, que es de nuestro cuerpo físico, por supuesto, porque en el cuerpo estamos mirando que pues está ganando un peso. Y obviamente pues hay personas que tienden a subir de peso más fácilmente que otras, ¿no? También los metabolismos tienen mucho que ver, los grupos sanguíneos también tienen mucho que ver. Yo también soy médico, aparte de ser psicólogo, también soy médico holístico, entonces conozco muy bien la parte de las enfermedades psicosomáticas, que es una charla que igualmente me gustaría compartir con este maravilloso público que tenemos acá. Pero hablando de esa parte de las enfermedades psicosomáticas, diríamos que la obesidad es una enfermedad psicosomática, es decir, que las personas manifiestan el sobrepeso emocional a través de tantas emociones que están cargando y que no las sueltan. Por lo tanto, el cuerpo en correspondencia empieza a guardar kilos de más. Pero también suele suceder a la inversa, ¿no? Que hay gente que baje de peso por las emociones. Sí, definitivamente estás en lo cierto. Estoy totalmente de acuerdo con vos, porque precisamente las personas tienden a bajar de peso también mucho, puede ser también por depresión. Hay gente que tiende a subir por depresión y hay gente que tiende a bajar por depresión. Aunque coman mucho o poco, pueden bajar; aunque coman mucho o poco, pueden subir. Es decir, depende de los pensamientos y de las emociones que el individuo esté experimentando. Y bueno, eso es lo que ahorita vamos a definir a lo largo del programa, pues con todas las preguntas que vamos a estar atendiendo.
para que poco a poco vayamos explicando mucho más en qué consiste todo esto, ¿no? Bueno, también comparto que aparte de ser médico, también soy coach en programación neurolingüística, ya lo había mencionado, y por lo tanto, fíjense que hemos estado investigando, y digo hemos porque ahorita estamos creando nuevos programas a partir de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, por ejemplo, de las constelaciones familiares también, de la psicología sistémica, y precisamente estamos encontrando que la causa principal del sobrepeso es emocional. Pues antes de continuar con la plática vamos a escuchar otra canción. Esto es Gorditas, Gorditas, y regresamos a Red en Medios. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo. Estén atentos y nos pueden mandar las preguntas que tengan a través del Facebook, sobre todo, y allí aprovechar para resolver dudas con Santiago. Fíjate, Santiago, que en esta cuestión de las emociones, lo que platicamos hace rato, ¿no? Que te puede hacer bajar o subir de peso. Hay gente a la que en lo particular se les va el apetito cuando se deprime, o les da por comer mucho cuando se deprimen. ¿Por qué sucede esto? Bien, antes que nada, entonces quiero explicar un poquito lo que es la depresión, porque tiene mucho que ver en este tema de subir o bajar de peso. La depresión es un estado mental emocional donde las personas cuando están deprimidas, es decir, para que una persona llegue al punto de la depresión, tiene que pasar por otras etapas, ¿no? Puede ser un estado de ¿cómo se llama? Se le llama en psicología rendición. Entonces, si la persona llega a un estado de rendición porque tiene un deterioro de la conducta, esta persona, si se mantiene en esta rendición, ¿no?, por mucho tiempo, se puede deprimir. ¿A qué nos referimos con rendición? Cuando la persona ya llega a generar pensamientos como no valgo nada, no merezco nada, no soy nadie, ¿para qué lo hago? ¿Para qué me esfuerzo? Entonces eso conlleva a la depresión, y esa rendición se da pues por muchos factores, a veces que son familiares, que son escolares, que son etcétera. Ahora bien, cuando estamos en la depresión y que decíamos que la autoestima juega un papel fundamental, las personas obviamente pues sufren un autoabandono. Entonces, dentro de ese autoabandono, las personas lo que hacen es o comer demasiado o comer nada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del no comer nada, es lo que quiero es desaparecer. Ese es el pensamiento que está detrás de aquel que no come nada y que está demasiado delgado, porque su tema es desaparecer. El tema del desaparecer o del no quiero estar aquí, como lo pueden ser, por ejemplo, una anorexia nerviosa, por ejemplo, la bulimia, que están acompañadas de la depresión, por supuesto, nos están hablando precisamente del desaparecer, y vienen respaldadas con una herida de rechazo. Cuando el individuo se siente rechazado, lo que quiere hacer es desaparecer, por lo tanto tienden a bajar de peso. Ahora bien, hablamos por la parte del tema de subir de peso conforme a la depresión. Bueno, pues la persona que come en exceso precisamente es porque quiere ocupar más espacio en la vida, para ser mirado o para ser visto. Entonces, una persona que está sobrepasada de su peso es precisamente por esa razón, porque quiere ocupar más espacio en la vida con la finalidad de llamar la atención de alguien que tal vez le ha abandonado, de alguien que tal vez le ha humillado, por ejemplo, también, ¿no?, que le ha lastimado. Y así como esos casos, bueno, pues se ven muchos de ellos en el consultorio todos los días. Y bueno, hay algo que a mí hay algo que pasa generalmente con las ciencias, y la psicología no se salva, que a veces abusamos de los términos conforme se van dando a conocer, ¿no? Entonces es muy común que en las charlas entre amigos, amigas, en fin, entre personas, se dé que se refieran a que es que pues, estoy un poquito deprimido, ¿no? Cuando realmente simplemente fue una tristeza, en efecto, pero no puede ser catalogada como depresión, ¿no? Ahora abusamos
abusamos de los términos, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo identificamos de entrada, por ejemplo, en este caso, una depresión? Sí, esa es una pregunta muy inteligente, gracias. ¿Cómo identificamos la depresión? Bueno, cuando vemos a un individuo que está deprimido, y porque existen diferentes tipos de depresión, así como diferentes grados también. Pero generalmente nosotros identificamos una persona que está deprimida, primero que nada porque empezó a dejar de hacer las cosas que antes le gustaba hacer. Dejó de frecuentar a las personas que antes le gustaba frecuentar. No encuentra placer en las cosas que hace, es decir, sufre el síndrome de fatiga crónica. Se cansa muy rápido y no es porque no coma bien o por muchas otras razones, sino realmente porque se está fatigando, porque ya no está encontrando placer en lo que está haciendo en la vida. La alimentación cambia, obviamente, como lo hemos mencionado, incluyendo también, obviamente, que pueden tener, puede ser ingesta de alcohol, cigarrillo, dejan de tomar agua, ¿no? Dejan de consumir alimentos vivos, por ejemplo, que son rasgos también principales de la depresión. Les viene un llanto, de repente les viene un llanto, se ponen a llorar. Son personas que de pronto sienten un profundo escepticismo, como que no confían en los demás, se muestran hipersensibles, pueden dormir demasiado o pueden dormir muy poco, o pueden dormir muy de madrugada y hasta la mañana se despiertan como 11, 12 de la mañana. Y bueno, a veces en grados más profundos la persona deprimida se puede dar cuenta que tiene palpitaciones, tiene una opresión en el pecho, la boca seca, y le duele la cabeza, por ejemplo, le cuesta trabajo conciliar el sueño, se irrita fácilmente. Entonces eso es como que los rasgos más generalizados para darnos cuenta que una persona está deprimida. Ok, entonces estábamos diciendo que por depresión podemos o tender a comer o dejar de comer, pero supongo que no es la única emoción que nos puede llevar en este caso a la obesidad, bueno, al sobrepeso, ¿no? ¿Qué otras emociones juegan algún papel? La depresión no suena muy común, ¿no? Que por depresión comemos, como decía hace rato Papazuelos, ¿no? O dejamos de comer, pero ¿qué otras depresiones pueden llevarnos a estos estados? Perdón, sí, emociones. Dijiste depresión. Bueno, cuando hablamos de las emociones, por ejemplo, también puede ser la ansiedad. La ansiedad es miedo, ¿no? Traducido en otras palabras, la ansiedad es miedo. Hay personas que son compulsivas y tienen esas compulsiones, es decir, las compulsiones son arrebatos emocionales que un individuo puede tener y que puede estar repitiendo una acción compulsivamente. Entonces hay personas que pueden comer compulsivamente precisamente porque lo que quieren hacer es llenar un vacío emocional, ¿no? Cuando nosotros también hablamos de la ingesta exagerada de comida, la pregunta psicológica que plantearía yo sería: ¿qué vacío tratas de llenar con comida? Es decir, los seres humanos somos seres de vacíos. Todos tenemos vacíos emocionales y eso es normal. El problema es que muchas veces no somos conscientes de esos vacíos y no sabemos cómo llenarlos tampoco. Por lo tanto, entonces lo que se nos atraviesa enfrente, o lo que se nos pone enfrente, es con lo que tratamos de llenarlo, ¿no? Y también, obviamente, pues tiene un significado el de con qué quieras llenar esos vacíos emocionales, ¿no? Entonces, hay gente que se refugia en la comida, hay gente que se refugia en un cigarrillo, hay quien se refugia en el alcohol, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las personas que se refugian en la comida, tiene mucho que ver esa parte de qué vacío quieres llenar. Entonces, por ejemplo, hay gente que come muy dulce, come demasiado dulce o demasiado carbohidrato, harinas, panes, y entonces esas personas en psicología entendemos que buscan afecto, porque el azúcar es afecto, el pan es afecto, la harina, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que busca algo más grasoso, ¿no? Algo de comer algo grasoso, algo más harinoso, por ejemplo. Y eso puede significar que la persona pues busca más igualmente contención, pero más de un tipo, ¿cómo decirlo?, enfocada al tema sexual, ¿sí? Las personas igualmente que comen mucho chocolate también tratan de llenar un vacío sexual, ¿no? Tratan de sustituirlo. Ya ahora hay estudios que están demostrando que las personas tratan de llenar esos vacíos y depende de lo que comen, ¿no? La gente que come muy ácido, muy picante, por ejemplo, son personas que están muy deseosas de lograr sus metas, de lograr lo que se proponen, ¿no?
Entonces depende de cómo estés comiendo, y lo que estés comiendo es el vacío que tratas de llenar. Uy, entonces todos esos godines que se escapan todos los días a comer garnachas con un montón de picante, no les quiero decir cómo se lee eso. Provecho, godines. Cambien de trabajo, por favor. Si no están cómodos, cámbiense de trabajo. Fíjate que eso que estás platicando me sonó a la historia del primo de un amigo. Que sí tendía a comer mucho pan, mucha azúcar, mucho chocolate. Y de repente, de un tiempo para acá, la gente le empezaba a decir que se veía muy delgado, muy flaco, que traía y así. Pero también porque su forma de vida cambió, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero vaya, ya una vez que ya satisfaces esa carencia de emociones, obviamente tus hábitos alimenticios también cambian, ¿no? Sin darte cuenta. Sí, efectivamente, y de hecho aquí con lo que están diciendo, entonces, que es un comentario un tanto chusco, quiero comentar algo al respecto, ¿no? Este precisamente se llama el síndrome del encierro. Los oficinistas, muchos de ellos, y las mujeres casadas también, o los hombres casados, tienden precisamente a desarrollar este síndrome del encierro, es decir, que como yo estoy encerrado, ¿sí? Y sobre todo si yo vivo en un ambiente que es muy controlador, que vivo un control tremendo, entonces en ese momento, por ese control, inconscientemente lo voy a querer llenar con comida. Entonces las personas que trabajan en oficina, además de una vida sedentaria, ¿no? Mala alimentación, igual que las personas casadas, tienden a subir mucho de peso porque viven el síndrome del encierro. Y eso les provoca también un problema con el tema del autoconcepto, con el tema de la autoestima también, porque como que traen ahí un chip mental que dicen, bueno, ya como para qué me cuido, ¿no? Como para qué, ¿no? Entonces también si están ahí como ligados con un tema de rendición, pues obviamente eso les va a afectar muchísimo en el tema de subir de peso. Entonces, siguiendo este chiste, imagínense, en la mañana se van a la marca de café, está súper cara, la bebida más dulce, así de la de caramelo, luego a mediodía se escapan por unos dulces, una paletita de chocolate, a la hora de la comida salen por unas garnachas así con harta salsa. Entonces, no, de verdad, creo que... Pero en la noche el café lleva sustituto de azúcar para guardar la línea. Claro. Como debe no puede faltar, ¿no? La coca en las garnachas es light. Sí. ¿No? Sí, no puede ser. Para moderarlo un poco, ¿no? Sí, para dieta. Para no engordar. 2 gorditas y una coca light porque soy a dieta. Exactamente. No, pero bueno, con respeto a todos los godines, Bueno, que hay godines pura sangre que se cuidan y se llevan su Tupperware. Sí, no, claro. Sí. Yo conozco uno y participa en esta cabina también, a veces. A veces. Bueno, hace rato decías también de las parejas. Por allí hay una frase como medio popular que dicen que el amor engorda, ¿no? ¿Qué tanto hay de esto? Sí, si engordan juntos es amor de verdad. Sí, ya no voy a decir eso porque es una guarrada. Mejor que hables. Sí, es lo que decíamos hace rato, que eso es como el síndrome del encierro, ¿no? Muchas veces también, si la persona está reflejando con su pareja una etapa de mucha pasión, ¿no? o de mucha pasión, es porque precisamente ambos pueden estar reflejando como esa necesidad de contención. Entonces decíamos, contención es un abrazo, pero también contención es comer algo, y sobre todo algo que decíamos dulce o panoso, harinoso, que de alguna manera pues también influye mucho en el tema del sobrepeso. Entonces sí tiene mucho que ver. Hay parejas que lo sufren así, que lo viven así, y yo creo que muchas. Pero bueno, pues se podría ver como por ese lado también. Y además también pues es como un chip, ¿no? Un chip mental en el cual pues ya me casé o ya estoy con una persona, como para qué me cuido, para qué me modero, por así decirlo, ¿no? Eso también como que podría influir muchísimo en el tema, ¿no? Y sobre todo porque se da, bueno, cuando eres pareja y todavía no están en esta onda de vivir juntos, se empieza a notar un poquito, ¿no? Y generalmente se lo atribuimos a que en las salidas, en general, pues son que vamos al cine y compramos que el combo para ver la película, ¿no? Que vamos a cenar a un lado, ¿no? Supongo que, y digo, aventurándome un poco, también para, no solo porque la actividad es eso, ¿no? Salir a algún lugar y compartir un momento, pero supongo que en esto, lectura que estás dando de que los sabores o el tipo de cosa intensifica alguna necesidad, quizá aquí no haya tanto la necesidad, ¿no? Porque son pareja y se contienen de alguna forma, ¿no?
cada quien tiene sus demonios, pero quizá para intensificar las emociones, ¿no? También del momento. Pero cuando ya se casan es cuando da el disparo, y generalmente es cuando decimos que ya te casaste, ¿no? Y ya se te ve la pancita, ¿no? Y estas cosas. En este caso, bueno, esperaríamos que estuvieran como bien, ¿no? Están recién casados, todo se supone marcha bien, ¿no? O por algo se casaron. ¿Qué tendría que ver aquí ese como aumento de peso repentino? ¿Solamente sería pues ya me casé, ya no me cuido, o podría haber alguna otra cosa? Sí, puede ser, es como decíamos hace rato, ese ya para qué, pero también puede existir otros tipos de sentimientos, porque podríamos verlo de esta manera, ¿no? Podemos ver 2 puntos. Subir de peso también tiene que ver con acumular. Una persona que sube de peso inconscientemente puede estar acumulando peso por si vienen tiempos difíciles. Está comprobado que las personas que son de clase media baja o baja tienden a subir mucho más de peso, precisamente porque inconscientemente están acumulando por si llega algún tiempo malo. Entonces, como oso a invernar. Exactamente, algo así. Eso ya está comprobado también científicamente. Y las personas que tienen un estatus más elevado económicamente hablando, la mayoría, no todas, pero son personas que no necesitan ahorrar para los tiempos malos, porque ellos viven en una estabilidad económica. Entonces lo económico es un punto por lo cual podríamos ver que también las personas inconscientemente están acumulando kilos de más por si viene algún tiempo malo. Y por otro lado también podemos ver que hay personas que inconscientemente se premian comiendo, pero también se compensan comiendo. Es decir, estamos viviendo algo agradable, entonces vamos a preparar algo de comer, pero muchas veces no somos conscientes o no estamos conscientes de lo que estamos preparando y lo que estamos llevando a la boca. Y compensarse comiendo quiere decir, la hemos pasado muy mal, pues vamos a comer algo porque las penas con pan son buenas, ¿no? Ahí está el señor Agustín Carsten, ¿no? Pero rompe el esquema, porque él, yo creo que estabilidad económica tiene. Bueno, pero pues se compensa por todos sus triunfos el señor. Es por el trabajo, yo creo. Es la poca estabilidad del país. Sí, exacto. La refleja. Sí. Es un vivo reflejo del país. Nos van a cerrar la estación. Ya regresando al tema, ¿cómo se puede solucionar este problema que generan las emociones en cuanto a obesidad? ¿O cómo se pueden manejar las emociones para controlar la obesidad? Claro, primero que nada, lo que yo aconsejo, que cuando trabajo sobrepeso emocional en el consultorio, que he bajado a muchas personas, obviamente también yo como médico también trabajo el tema de la dieta, y ahorita, si me permiten, quisiera explicar un poco también al respecto de eso, porque es importante también entender cómo funciona nuestro cuerpo para el tema del peso, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo que yo hago en el consultorio precisamente es entender primero, platicar con la persona, con el paciente, para entender cuál es la problemática y encontrar la emoción primaria que está generando esta subida de peso. O sea, ya encontramos la emoción y entonces entendemos de antemano, por lo tanto, qué tiende a comer, ¿no? En qué cantidades pueden tender a comer, qué tanta es su necesidad de llenar esos vacíos emocionales con comida, y qué tanto eso lo puede sabotear, porque muchas veces una persona puede estar en la dieta, por ejemplo, y se matan de hambre, y son personas que, si tienen un sentimiento de supervivencia, obviamente en la supervivencia pues tengo que acumular. Y si estoy en una dieta voy a sentir un hueco que me mata por dentro, ¿no? Un hueco que, aparte, que arde en la barriga, que duele, que es fastidioso, y las personas muchas veces quiebran las dietas por esa razón. Porque primero yo lo que aconsejo es precisamente hacer una dieta mental y emocional. Ahorita mencionaste algo de la emoción primaria. O sea, entiendo que puede ser un cúmulo de emociones también lo que provoca la obesidad. O sea, no es una sola emoción, sino pueden ser varias. Sí, es un cúmulo de emociones, efectivamente, pero siempre hay una raíz. Siempre hay una raíz. Y ahora quisiera poner un ejemplo de eso. En alguna ocasión una mujer
fue a mi consultorio que ella tenía 40 kilos de sobrepeso. Según su estatura, ¿no? Tenía 40 kilos de sobrepeso. Y yo platicaba con ella y ella me decía, es que yo siempre he estado en dieta, yo siempre he estado en tratamiento, yo siempre he estado con bariatras, con nutriólogos, con etcétera, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, ¿y alguna vez trabajaste la parte emocional? Y me dijo, alguien me lo sugirió vagamente, pero nunca le tomé la importancia. Y le dije, vamos a mirarlo desde esa parte y te voy a dar no una dieta, sino un plan nutricional con el cual no te sea tan pesado y puedas bajar de peso, ¿no? Entonces, platicando con ella, encontramos el tema de que su madre era demasiado discriminativa con ella desde que era pequeña, porque resulta que encontramos que ella se parecía a su suegra y la madre no estaba a gusto con su suegra. Como ella se parecía físicamente, entonces ella la discriminaba a la niña, bueno, que cuando era niña esta señora, y entonces le daba más preferencia a su hermana, y a su hermana siempre le daba todo y a ella le hacía una gran diferencia. Entonces yo le dije a la mujer, mira, tu subida de peso precisamente es porque tú quieres ocupar más espacio en la vida para que tu mamá te mire. Y cuando ella reconoció eso, comenzó a bajar de verdad como por arte de magia. Además, bueno, obviamente del plan nutricional que trabajamos, que no se tenía que privar de todo, que era moderado y le ayudó bastante, ¿no? Entonces ahí precisamente para esa persona encontramos el tema principal de subir de peso. Y entonces una vez que lo encontramos, lo empezamos a trabajar en terapia psicológica con la finalidad de que ella reconociera que no necesitaba llenar más espacio en la vida, ¿no? Porque ella ya tenía ciertos trastornos, ¿no? Lo que pasa es que a nivel hormonal, cuando una mujer, un hombre comen demasiados azúcares o harinas, que son formas de azúcar también, tienden a generar más hormona masculina, que es la testosterona. Entonces esta también contribuye a subir de peso, además de provocarle vello facial o problemas ováricos, problemas en la regla, etcétera, etcétera. Entonces esta mujer obviamente ya su organismo estaba fuera de su función normal, su metabolismo estaba fuera de su función normal, lo cual también pues obviamente le provocaba subir más de peso, ¿no? Las células del cuerpo humano tienen una memoria, la memoria celular. Entonces cuando una persona está habituada a comer azúcares, a tomar alcohol, a hacer ciertas cosas, esa memoria celular durante algún tiempo te vuelve a pedir y te vuelve a requerir que hagas exactamente lo mismo. Entonces por esa razón, por todas esas razones, esta mujer obviamente abandonaba las dietas y los tratamientos constantemente, porque tenía muchas causas psicológicas inconscientes como causas físicas inconscientes que le provocaban que ella reincidiera en el tema de comer en exceso y comer cosas que le hacían daño a su cuerpo. Cuando ella trabajó conmigo este proceso, ella logró reconocer todos esos puntos de manera profunda, que desgraciadamente en algunos institutos que son para bajar de peso no te hacen reconocer eso, te regañan, te reprimen, te tratan muy mal, y eso obviamente hace que un tiempo bajes, pero después rebotes. Que bueno, exactamente esto que dices, a veces pues lo primero que la gente recurre, ¿no? Cuando son problemas de sobrepeso, ya sea, bueno, si bien va a un nutriólogo, porque a veces ni siquiera es eso, pero va a las dietas como las más conocidas, y luego piensa en ejercicio, ¿no? Matarse de ejercicio y matarse de hambre. Y como dices, ¿no? En estos lugares generalmente lo que sucede es que el dietista o el supuesto dietista, porque además luego también hay cada sujeto por ahí, y el entrenador te ponen una regañada cada vez que faltas, que rompes la dieta, y entonces lejos de salir adelante se vuelve un estrés, ¿no? De esto, y en lugar de ser una actividad que se disfrute como el ejercicio, se vuelve una cosa donde vas a que te latiguen todos los días, ¿no? Y también deja de ser un gusto, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, estamos hablando como de este lado emocional, pero creo que también vale la pena pensarlo al revés, ¿no? Hay veces que en efecto no hay problemas de sobrepeso, pero viene alguna cosa, ¿no? Algún acontecimiento en la vida que pues ya sea que nos tiende a la depresión o a la felicidad, lo que sea, cualquier caso,
y esto nos cambia la dieta, ¿no? Y entonces podemos padecer, es decir, el problema no fue el sobrepeso, sino lo que viene después de esto, ¿no? Por ejemplo, las personas que caen en depresión o que realmente tuvieron algún problema fuerte en su vida y caen en depresión, y entonces empiezan a tener estas modificaciones, ¿no? del alimento. No tienen sobrepeso, pero pueden irse hacia allá. ¿Qué es lo recomendable cuando identificamos que algo ya empezó a cambiar? Que ya de repente pasamos de estar como normales a tener ya algunos kilitos de más. Cuando todavía no es sobrepeso, digamos, no nos está pasando a ese grado, pero vamos hacia allá. Sí, simplemente como decíamos hace rato, pues, me gustaría comentar algo referente al tema de la parte orgánica. Uh-huh. Como médico, bueno, tengo esa responsabilidad también. Y quiero decir que ahorita en estos tiempos de lo que estamos viviendo, en la era de la comida chatarra y todo este tipo de alimentos que no nutren, al contrario, decimos que cuando no sé, las personas que procesan el trigo, por ejemplo, ¿no? Refinan. ¿Qué quiere decir refinan? Pues que le quitan al trigo muchas propiedades que son importantes, por ejemplo la cascarilla, la fibra, ¿no? Otros tipos de granos como el centeno y otras sustancias que se utilizan, otros elementos o materias primas que se utilizan para la fabricación de panes, pastas, harinas, tortillas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de alimentos ahorita los están refinando tanto, a tal grado que le quitan sustancias esenciales como la fibra, que nos ayuda a tener una mejor digestión, ¿no? Y además, bueno, pues también cuando hablamos de los azúcares obviamente pues también son bastante dañinos, porque además de que alentan o realentan los procesos metabólicos, también intoxican el cuerpo. Entonces, una persona que está subiendo de peso considerablemente o que está muy subida de peso por ingesta de este tipo de alimentos, de harinas, carbohidratos, azúcares, grasas poliinsaturadas, etcétera, etcétera, precisamente es que tiene un cuerpo desintoxicado. Entonces, lo que yo recomiendo también es que el individuo se concentre en una dieta balanceada con la finalidad de que no intoxique su cuerpo, porque un cuerpo intoxicado tiende a subir mucho más rápido que un cuerpo que no lo está. Entonces, los azúcares, las harinas, que son casi lo mismo, son intoxicantes para el cuerpo, ¿no? Entonces, estos intoxicantes lo que hacen es subir el grado de acidez, porque el azúcar es un ácido. Entonces, las personas muchas veces tienen un tema de cetoacidosis metabólica. La cetoacidosis metabólica precisamente es lo que predispone a un individuo a la insulinoresistencia o prediabetes. Entonces, también cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el prediabetes o la diabetes, estamos hablando de un tema de falta de dulzura en la infancia. La diabetes es un tema de falta de dulzura en la infancia. Entonces, si el individuo come en exceso azúcares o toma en exceso alcohol o come demasiadas harinas, etcétera, ese tipo de cosas, quiere decir que le faltó dulzura en la infancia, ¿no? Puede ser alguno de esos temas. Entonces, por esa razón, lo que sucede es que la persona, aparte de que tiende a subir de peso, obviamente, pues ya su cuerpo no procesa el azúcar en la sangre, ¿no? Ya sus células se vuelven muy resistentes, porque vamos a verlo de esta manera, ¿no? La mitocondria de la célula es la que, cuando la célula abre paso, ¿no? A través de procesos de oxigenación y irrigación sanguínea, etcétera, etcétera, pues pasa el azúcar, la mitocondria de la célula la absorbe, la convierte en energía vital para que te puedas mover, para que puedas correr, etcétera, etcétera. Pero aquí ya vemos que la célula se resiste a procesar el azúcar y por lo tanto ese azúcar no se procesó y se queda en la sangre. Entonces, obviamente también el ejercicio, por esa misma razón que estoy diciendo ahora, es necesario, es indispensable para que precisamente le ayudemos a nuestro cuerpo a eliminar lo que nos está sobrando. Entonces, imagínense una persona que está comiendo en exceso azúcares, que está comiendo en exceso harinas, pastas, carbohidratos, alcohol. Esa persona, obviamente, pues está intoxicando su cuerpo, ¿no? Y un cuerpo intoxicado tiende a subir más rápido de peso. Y antes de continuar, vamos a escuchar una canción de Molotov. Perdón, sí, disculpen, esto es cerdo. Pues, ¿qué tenemos? Tú que ves el monitor por ahí. Bueno, primero saludos a Carla Paulina Rubio, la recordarás. Paulina Rubio nos escribió. Un saludo. Saludos, Carla, se te extraña.
Por cierto, también los de Iluminarte ya nos escribieron. Tenemos ¿sí? invitado el miércoles. Ya se acordaron de nosotros. Ya se acordaron de nosotros. Nos tenían muy abandonados. No, siempre se acuerdan, pero pues ya sabes que... Yo acostumbro a consumir dulces y una Coca-Cola después de la comida. Casi es como una costumbre. ¿Esto es señal de que tengo algún síntoma de obesidad emocional? Saludos, y qué puede hacerse para evitarlo. Bueno, pues ahí lo que yo aconsejaría pues es observar primero que nada si es el tema del peso. Si estás pasado de peso, pues sí, obviamente es importante que consideres que, bueno, bien, a ver, los azúcares ayudan a acelerar la digestión, eso es una realidad, pero también en exceso obviamente pues pueden generar sobrepeso, ¿no? Ahora, si tú estás pasado de peso, tienes un peso de más, entonces sí es importante que puedas pues moderarlo, ¿no? Y sobre todo reconocer qué es el vacío, cuál es el vacío que tratas de llenar con esos alimentos, o también podría ser, porque yo lo puedo observar así, que podría ser un tema de pues de compensarte o recompensarte comiendo, ¿no? A lo mejor ese tipo de